Bueno, en el primero decía, encontrar el valor de alfa, alfa un número real, ¿sí? Para que los vectores 5, 0, 1, los voy a ir escribiendo, a ver, acá vamos, 5, 0, 1, 3, menos 2, 0, y el otro era menos 4, 1, alfa, pertenezcan al mismo plano. Que pertenezcan al mismo plano es lo mismo que decirles que sean coplanares. Mismo plano. Bueno, ¿y qué podemos tener en cuenta para saber que, o para saber si tres vectores son coplanares? Ahí es donde usamos, a ver, tal cual, exactamente eso, Juan, eso es lo que vamos a buscar. Entonces, para que sean coplanares, el producto mixto tiene que valer 0. Si nosotros llegamos a plantear el cálculo del producto mixto y encontramos un alfa que haga que ese producto mixto valga 0, ya está. Es eso lo que nosotros necesitamos determinar. Exactamente esto. Averiguar cuánto vale ese alfa. ¿Está bien? Bueno, entonces lo planteamos así. En una sola matriz, ¿sí? Donde ponemos los vectores 5, 0, 1, 3, menos 2, 0, menos 4, 1, y acá vamos con el alfa. Teníamos varias maneras de resolver esto, ¿sí? Una era desarrollar por fila, columna, etc. A mí acá, la verdad que me resulta más práctico decir, copio las dos primeras filas acá abajo, 5, 0, 1, 3, menos 2, 0, y empiezo a trabajar con las diagonales. 5 por menos 2, menos 10 alfa, más la diagonal que le sigue. 3 por 1, 3, por 1, 3, así que ahí tenemos más 3. La diagonal que sigue ahora es menos 4 por 0, así que acá tengo más 0. Todas esas son las diagonales que le siguen a la diagonal principal. Y ahora le tenemos que restar la otra diagonal, la que va así, que es 4 por 2, 8, por 1, 8, y menos por menos, más. Así que sería 8. La que viene después, 5 por 1 por 0, 0. Y esta 3 por 0 por alfa, 0. Así que sería 8 más 0 y más 0. Este cálculo es el que a nosotros nos tendría que dar 0. Entonces decimos que menos 10 alfa más 3, el más 0 ya no lo cuento, menos 8, tiene que valer alfa. Bueno, de acá es cuestión de despejar. ¿Quién va a ser alfa? 3 menos 8 es menos 5. De este lado lo despejo como 5 positivo. Y el menos 10 lo despejo dividiendo. Acá ya tenemos alfa, menos 1/2. Y ahí se nos terminó el ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el vector menos 4, 1 alfa es menos 4, 1, menos 1/2, los tres vectores, el primero, este y este otro, son coplanares. ¿Sí? Con eso suficiente. Para hacer eso se puede buscar que... Ah, sí, lo habíamos puesto, que había leído. Bueno, ¿qué pueden variar acá? Y la forma a lo mejor de resolver ese producto mixto, pero bueno, de todas las maneras en las que lo resuelvan, van a terminar con una expresión así, ¿sí? Y cuando despejen alfa, les va a dar lo mismo por cualquier camino. Así que bien. Ese era el primero. ¿Lo pudieron hacer? Hay uno Te parecido en la digo. guía al primero porque te dice como determine si los puntos son coplanares. Bueno, va parecido, ¿no? Digamos, aplica Tal producto mixto, cual. ¿no?
exacto, sí, 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 sí. La idea sería similar en cuanto al concepto. Ese sería el concepto al que uno recurre para poder resolverlo. Bien, ahí Máximo dice que sí. Bueno, a los que no lo pudieron plantear, lo que les sugiero es que miren este tipo de detalles. Cuando decimos que son coplanares, cómo resulta el resultado, por ejemplo, de un producto escalar. Bueno, todas esas cuestiones que tenemos en cuenta como concepto, porque lo que nos ayuda a resolver esto es precisamente ese concepto. En este caso, bueno, el de que los vectores coplanares tienen un producto mixto que vale 0. Nos vamos al otro. Vamos a ver qué pasó con el otro. Este era el 1. Bueno, en el 2, el fibrón se está negando, pero lo vamos a hacer escribir. Tenemos un vector U. Bueno, no quiero. Vamos al otro. Tenemos que los valores U, que este está peor. Porque no los voy tirando, ¿vieron? Acá me encuentro con todos. Ahí, ponele. Bueno, menos 3, 1, 0. Tengo otro vector R, ahí quedó como un ganchito, que es, bueno, 2, 4, 1. Y lo que nos pide es escribir a este vector U de tal manera que sea suma de un vector paralelo a R, un vector paralelo a este. Acuérdense acá la idea de vector paralelo, ¿sí? ¿Cómo obtenemos un vector paralelo a otro? Y simplemente multiplicando al vector que tenemos por un escalar. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero un vector paralelo a R, lo puedo plantear como un alfa por ese R. Esto es lo que me da un vector paralelo a R. ¿Sí? Al multiplicarlo por un escalar ya tengo un vector paralelo. Y a su vez, ¿qué más me decía? De un vector paralelo a R y otro vector O que resulte ortogonal a R. Bueno, hasta acá es el planteo nada más. Vamos a pedir que sea ortogonal a R. Bien. Entonces, si nosotros queremos escribir a esto de esta manera, ¿sí? Por otra parte, ¿qué más sabemos? A ver, ideas. ¿Qué pasa con los vectores ortogonales? ¿Cómo sé que los vectores son ortogonales? Tiene que ser 0. El producto escalar, ahí está, perfecto. Bien, entonces, si yo tengo que el producto escalar tiene que ser 0. ¿Sí? Esto tiene que ser 0. Entonces, ¿quién es U? A U lo escribí de esta manera antes. Alfa por R más U. Todo esto es U. Y a su vez, lo tengo que multiplicar por R. ¿Sí? Este es el producto escalar.
igual 0 para que sean ortogonales, ¿sí? Bueno, si acá trato de resolver y distribuyo, miren, me queda así, alfa por R, todo este primer término por R, más el vector O por R, ¿está bien? Pero O por R, ¿cómo son? Si dijimos que O era el ortogonal a R, son ortogonales, ¿qué pasa con este producto escalar? Este producto escalar vale 0. Entonces, ¿qué nos quedaría? Que si hacemos U por R, nos quedaría alfa por R de vuelta, lo que teníamos acá arriba. Estos dos de acá. Es decir, esta parte ya como nos dio 0, no la escribimos más. Ahora, ¿quién es U? ¿Quién es R? Son los que tenemos ahí. Entonces, ¿qué nos queda acá? No sé si ahí se ve medio mal con la fibra, me parece. Vamos al otro que sigue. Tenemos menos 3, 1, 0 por 2, 4, 1. Y del otro lado tenemos alfa por 2, 4, 1 y 2, 4, 1. Bien, de acá que nos queda menos 3 por 2, menos 6, 1 por 4, 4, más 4 y 0 por 1, 0. Y de este otro lado me queda alfa por, y voy a hacer esta cuenta de acá, 2 por 2, 4, más 16 más 1. Entonces, de acá me quedó, ahí ya me estoy cayendo del mapa, menos 2 igual a alfa por 21. Entonces, si de acá despejo alfa, me queda 2 sobre 21. Bueno, ese debería ser el alfa que hace que yo pueda escribir a U como alfa por R más un vector ortogonal, donde en realidad no estoy buscando el vector ortogonal, sino pensando en la condición para que esto pueda ser escrito de esa manera. Ahí me están comentando algo. Ah, sí, lo del producto escalar. Bueno, este es como que era como para pensarlo un poquito más, y no teníamos ninguno así en la guía. Así que, bueno. Bien. Vamos a... ¿Cómo vamos con el tiempo? Bueno, vamos bien. Vamos con otro. A ver. ¿Qué pasa? Más allá de que lo hayamos encontrado acá, podemos encontrar el vector, ¿eh? Fíjense, yo te los dejé acá, pero... A ver. Si nosotros de acá queremos encontrar cuánto puede valer ese vector ortogonal, podríamos hacer U menos alfa R, ¿está bien? Acá les dejo la cuentita planteada, pero el alfa lo tenemos, el U lo tenemos y el R lo tenemos. Haciendo este cálculo podemos encontrar ese vector ortogonal. ¿Está bien? Se los dejo ahí para que terminen. No me acuerdo si me... no decía encontrarlo, decía encontrar alfa. No, escribir U como suma. Bueno, pero sí, está bueno terminar el cálculo y decir cuánto vale O. Después lo completan y verifican que se cumplan las condiciones. Vamos con el tercero. El tercero era para calcular dominio y graficar dos dominios de funciones. Este fibrón. A ver,
En el tercero tenemos el A. Vamos con el A. Una función z logaritmo de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Acá es donde ustedes tienen que pensar en frente a qué situación, frente a qué función están, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando vimos dominio yo les había dado unas cuantas pistas para cada análisis? En el caso de, como en esta función, ¿no? De definiciones, de fórmulas como en esta función, donde tenemos logaritmo, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que el argumento del logaritmo tiene que ser mayor que 0, no mayor o igual, solamente mayor que 0. Tiene que ser un valor positivo. El argumento es 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Pedimos que eso sea mayor que 0, ¿sí? Que sea positivo. ¿Qué hacemos ahora? Y tratamos de despejar y a ver si nos encontramos una función. Acuérdense que esto, el dominio, nosotros lo vamos a visualizar en el plano XY. ¿Está bien? Entonces, bueno, vamos a tratar de encontrar una función despejando y, o en su defecto, como nos va a pasar acá en este caso, tratar de encontrar alguna cuadrática, cuádrica, según lo que sea, para poder representar gráficamente en el plano. Bien, si miramos bien esto y despejamos para evitarnos los signos negativos, nos quedaría 9 mayor, y de acá x cuadrado más y cuadrado. Si esto lo escribimos ordenado de esta manera, fíjense, si yo acá les pusiera un igual, me aparecieron los cartelitos de los 10 minutos, si yo acá le pusiera un igual, esto sería la ecuación de una circunferencia de radio 3, porque este 9 lo puedo escribir como 3 al cuadrado. Como yo en realidad tengo que respetar que se trata de una desigualdad, fíjense que lo que hice fue despejar y ahora la x cuadrado y la y cuadrado son menores que ese valor. ¿Está bien? Como los cambié de lado, me quedó escrita de esa manera la desigualdad. Bueno, ¿y esto cómo lo representamos? ¿Qué es esto? Tenemos que ver que los valores de x e y cumplan con esta condición, de ser menores que el radio al cuadrado. Bueno, circunferencia de radio 3. 3, 3, menos 3 y menos 3. Ahí trazamos la circunferencia, pero fíjense que como la condición es menor, le hago rayitas. Si fuera menor o igual, me quedaría la circunferencia llena. Como es menor, estrictamente menor, hago rayitas. Ahora, ¿qué parte es la que tengo que considerar? Y bueno, una de las maneras, como yo les había comentado, es decir, bueno, elijo un punto de afuera o de adentro de esa circunferencia para ver qué sector es el que cumple con la condición. Fíjense que acá un punto súper sencillo de evaluar sería el 0, 0. Entonces digo, bueno, si x es 0 e y es 0, me queda el logaritmo de 9. Redondito, el logaritmo de 9 existe. Entonces, el área que a mí me interesa es esta de acá adentro. ¿Qué pasa si elijo, por ejemplo, este punto, 4, 0? ¿Sí? Supónganse que yo no me doy cuenta de elegir el 0, 0 o me gusta elegir el 4, 0. Bueno, hago la cuenta. 9 menos 4 al cuadrado es 16. 9 menos 16 menos 7. Menos 7 menos 0 menos 7, pero me quedó negativo. El logaritmo del negativo no existe. Entonces, esta parte de acá fuera de la circunferencia no podría ser. Es decir, si yo elijo un punto de adentro y un punto de afuera, tengo mayor certeza todavía de que estoy en lo correcto. Bueno, ¿de qué manera podríamos escribir esto como expresión del dominio? Más allá de la condición que escribimos acá, podemos decir que el dominio de Z es el conjunto de los pares x, y pertenecientes a R2, tal que
x cuadrado más y cuadrado es menor que 9. ¿Sí? Con poner que se cumpla esa condición, estaría bien. ¿Pudieron hacer este? Cuéntenme. Profe, yo tengo una consulta. ¿Por qué el cuadrado no afecta al negativo de x en este caso? ¿En qué momento me estás Ah, cuando hice la cuenta del 4, Sí, mira, esto sería así. 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Como yo tengo menos todo esto y menos todo esto, cuando reemplazo por el 4, lo reemplazo de esta manera. ¿Sí? Sería diferente a que yo tuviera 9 más menos x al cuadrado, por ejemplo. ¿Está bien? está bien. Gracias. Son cosas distintas. De todas maneras, acá además está afectado por el cuadrado, ¿no? Bueno, habría que hacer la cuenta. Pero siempre tengan presente eso, que ese menos está separando los términos, nos está marcando una resta. No quiere decir que el valor sea negativo para x. Lo que me va a dar negativo es el resultado de esa potencia. Es decir, no negativo, me va a cambiar el signo de lo que me dé. Como está al cuadrado, bueno, me va a quedar una resta, pero si acá hubiera sido x al cubo, acá se hubiera transformado en una suma, ¿sí? Al poner un negativo. ¿Se entiende lo que digo? Si esta cuenta hubiera sido menos 4 al cubo, me quedaría menos 64. Con el otro menos se hubiera hecho más. Pero bueno, por eso es que hay que tener presente la cuestión de los signos. Ahí Juan Cruz pregunta, ¿no hace ¿Cómo, falta profe? No, despejar X? no entendí, no entendí lo de los signos, perdón. El tema de los signos, ¿cómo se reemplaza? Miren. Claro, porque yo respondí así, pero puse menos x2 menos y2 menor a menos 9. Acá menos 9. Ah, pero vos me hablas de los signos de la desigualdad a lo mejor. Claro, ¿la respuesta está bien de las dos formas o no? Mirá, la cuestión es esta. Vos lo dejaste de esta manera. Menos x cuadrado, menos y cuadrado, mayor y menos 9. ¿Así lo dejaste? Exacto. Bueno, no está mal. Lo que pasa es que normalmente cuando tenemos todos los términos negativos, decimos, bueno, saco factor común, en este caso sería menos 1, ¿sí? Y acá sería menos 1 por 9. Entonces, ¿qué pasa? Este menos 1, cuando yo lo paso para el otro lado, para que me quede todo positivo, tengo que invertir la desigualdad y me queda menos 1 por 9 sobre menos 1. ¿Sí? Como es un negativo y lo estoy despejando, en este caso dividiendo, cambia el sentido de la desigualdad. Entonces te queda así, ¿sí? El 9 te queda positivo. Pero fíjate que esta expresión y esta son exactamente la misma. Lo que pasa es que en un caso está despejado para que nos queden todos los términos positivos y en el otro no. Son equivalentes, ¿sí? La cuestión es que vos te des cuenta cuando hagas el gráfico qué es lo que te está quedando, porque realmente así parece como raro darse cuenta de que es la ecuación de una circunferencia. ¿Se entiende eso? Sí, 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 entiendo. ¿Sí? A ver, Laura, a ver, decime. sí, Acá, acá Leandro comenta, dice, yo despejé la I y me quedó como una raíz. Puse la función en la graficadora y me dibujaba un medio círculo. ¿Estaría mal si lo hiciera así? claro, pasa lo siguiente, mirá. Por eso yo les decía despejar y dependiendo de qué caso. Voy a borrar esta parte de acá abajo. Cuando nosotros despejamos y, nos va a quedar y menor que 9 menos x cuadrado raíz cuadrada. Pero como la y estaba al cuadrado, lo tendríamos que pensar como el módulo, ¿sí? Entonces de acá vamos a tener dos ramas. Menor que la raíz positiva y la y menor que la raíz negativa. Entonces, a vos la graficadora te va a tirar esto porque si grafica las dos partes no sería una función. ¿Se entiende?
Entonces solamente te da esta parte de acá arriba. Bueno, la dibujé entera otra vez y yo necesitaba que me queden los agujeritos en la frontera. Ese es el motivo, ¿sí? Si estás trabajando con funciones, no te lo va, es decir, fíjate que lo estás definiendo implícitamente, y igual explícitamente, y igual a algo, y menor que algo, ¿sí? En cambio, de esta manera, seguramente la graficadora te la reconoce como una función implícita y la grafica como una cuádrica, ¿sí? Como una circunferencia. A ver. Claro. Sí, sí, lo del módulo es algo que uno no lo tiene demasiado en cuenta, porque en general decimos, bueno, cuando está al cuadrado digo, listo, le pongo el más menos y me olvido. En general no lo ponemos. Pero la cuestión es que si vos no se lo decís a la graficadora, te da una parte, ¿sí? Hay algunas graficadoras, bueno, qué sé yo, en las que uno pide algo y grafica lo que quiere, y hay otras donde por ahí se atienen a determinadas reglas que no son las que nos favorecen a la hora de resolver. Bueno, vamos con el otro. ¿Sí? Bueno, a ver. Este tipo de expresión, cuando tengo que pensar en cuanto al dominio, en realidad en el numerador no me va a dar restricciones, ¿sí? No me va a generar problemáticas, pero sí el denominador. Del denominador, ¿qué es lo que no podemos permitir? A ver, por ahí me estaban por soplar. ¿Qué es lo que no puede pasar? Que sea cero, tal cual. Como esto no puede ser cero, tengo que tratar acá, por ahí sí es más fácil despejar, ¿sí? Yo tengo que pedir que todo esto sea diferente de cero, ¿no? Tengo por ahí la posibilidad acá de despejar y. Y fíjense, si de acá la y la tengo restando, lo más fácil en este caso es pasar a la y para el otro lado. Entonces me va a quedar, estamos muy acostumbrados a hablar en términos de y igual, y diferente que, y mayor que, etcétera. Entonces, escribirlo al revés hasta hace casi más visible que esa expresión es una cuadrática. Tal vez la ven así y no se dan cuenta. Bueno, es cuestión de familiarizarse. Ahí la tenemos más visible. Es una cuadrática que tiene eje de simetría en el eje y que está desplazada 2 unidades para arriba, ¿sí? Sería esto. Ejes X, Y, supongamos que acá tengo el 2, acá tengo el 1, es una cuadrática que va así, ahí nomás. Esta sería x cuadrado más 2. Ahora, ¿qué pasa? La condición me dice que no puede valer esto. Entonces, esto es lo que estoy sacando. ¿Puede valer cualquier otra cosa? Sí, en realidad sería todo excepto esa ecuación. Eso es lo único, es el único valor, único no son varios, no es que sea un valor, ¿no? Todos los puntos que están sobre esa parábola son los que no me puedo dar el lujo de considerar en el dominio. Fíjense, si yo tomo el punto este de acá, que es súper obvio, el que está sobre la parábola, es 0 de x, 2 de y, ¿sí? 0 al cuadrado, 0. 0 menos 2, menos 2. Menos 2 más 2, chau, al horno, se hizo 0. Ahí me doy cuenta que la parábola, al menos ese punto, ya verificó que no puede pertenecer al dominio. ¿Puedo elegirme algún otro punto si no me doy cuenta? Bueno, supongamos que x vale 1. Si x vale 1, ¿cuánto vale y? 1 al cuadrado, 1. 1 más 2, 3. Entonces, cuando x es 1, y es 3. ¿Eso qué me está diciendo? Voy a borrar el 0,2, lo pongo acá. 0,2. Para 1, 3, 1 de x, bueno, supongamos que está ahí, el 1, 3. Me fijo.
1 al cuadrado, 1. 1 menos 3, menos 2. Menos 2 más 2, 0. ¿Vieron? Otra vez medio 0. Evidentemente, todos los puntos que aparezcan sobre esa parábola son los que no puedo considerar para el dominio. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio de Z? Van a ser los pares x, y del plano, tales que y sea diferente de x cuadrado más 2. ¿Está bien? ¿De qué otra manera lo podemos escribir esto? Esto lo podemos escribir así también. Tales que los x, y sean distintos de el valor que le asigné a x y para y, x cuadrado más 2. Es otra manera de escribir lo mismo, ¿sí? ¿Alguien iba? ¿Javier? ¿Eras vos? Yo dije, Decime. siempre hay que intentar dejarla ahí de un lado. Por eso les decía antes, si ustedes practican un poco más, van a empezar a reconocer cuándo les conviene despejar y cuándo no. Por ejemplo, en el caso anterior, por eso puse también un ejemplo de cada caso, no convenía despejar y, porque era como muy evidente que si no la despejábamos, que nos haya quedado x cuadrado más y cuadrado, y del otro lado un número elevado al cuadrado, era la ecuación de una circunferencia. En cambio acá, el poder despejar nos muestra enseguida una ecuación cuadrática, ¿sí? Una función cuadrática. Por eso es que se tienen que tratar de poner cancheros en esas situaciones. ¿Está bien? Ya, lo maté. Bueno, repásense, es decir, por lo menos para no tener que estar buscándolo, todas estas condiciones en cuanto al dominio de esto de saber que los denominadores no tienen que valer 0, que el argumento de un logaritmo tiene que ser un valor positivo, que si tengo una raíz, la raíz tiene que ser mayor o igual que 0 cuando se trata de una raíz de índice par. Si el índice es impar, no nos genera ningún inconveniente, ¿sí? Ahora, si la raíz está en el denominador, ya ahí no podría valer 0, por ejemplo. ¿Está bien? Y si estuviera en el numerador y valiera 0 no sería un problema. Bueno, todas esas cuestiones son las que, teniéndolas presentes, les facilita el análisis del dominio de una función. Bien, vamos, nos quedan 2 todavía. Borramos. A ver. En el 4 teníamos z, 5x más y sobre x cuadrado menos y más 2. Ah, porque les puse la misma, no me acordaba que les había puesto lo mismo. Bueno, si nos pide el límite, en realidad a priori pensamos en el límite doble, ¿sí? Entonces, ¿qué sería el límite doble? El límite cuando x, y tienden y nos había pedido el punto 0, 0, ¿no? De la función. Bueno, ¿qué hacemos en el límite doble? Directamente reemplazamos la x por el valor al que tiende x, la y por el valor al que tiende y. Nos quedaría 5 por 0 más 0 sobre 0 al cuadrado menos 0 más 2. Bueno, acá nos queda 0 sobre 2. 0 dividido cualquier número nos da 0. Ahora, si se fijan bien, esta cuenta que hicimos es exactamente la misma que si nosotros buscáramos la imagen en 0, 0. ¿Sí? La imagen en 0, 0 nos está dando 0. ¿Y por qué lo escribí así? Y porque eso después, claro,
eso después nos ayuda a hablar de la continuidad. A ver, si nosotros acá en una primera instancia vemos que encontramos el límite doble, como que nos quedamos tranquilos. Ahora, ¿qué pasa si no encontramos el límite doble? ¿Sí? Por ahí se genera una indeterminación. Lo que hacemos es recurrir a los límites, el límite cuando, a lo que llamamos límite 1, 2, a los sucesivos, ¿no? Cuando y tiende a 0 del límite, cuando x tiende a 0, vamos a poner de f de x, para hacerlo más cortito, y bueno, ahí calculamos ese límite, calculamos el otro, que sería al revés, cuando x tiende a 0, del límite cuando y tiende a 0, de esa función. Acuérdense que yo acá estoy poniendo 0, 0 porque el punto al que tiende es el punto 0, 0, ¿sí? Que no les pase como a mí el otro día que venía embalada con el 0, 0 y estábamos con otro punto y puse 0, 0, pero no, es siempre con respecto al punto que les dan para analizar. Acá es 0, 0. Bien, ¿se acuerdan si tuvieran que hacer esto como lo hacíamos? Comenzamos por el límite que tenemos en el corchete, donde solamente consideramos qué pasa si la x tiende a 0. Entonces acá nos quedaría el límite, cuando y tiende a 0, de. Si x es 0, nos queda y en el numerador. Y en el denominador, acá tengo 0, y me queda menos y más 2. Y ahora calculamos el límite pensando en que y es 0. Acá en el numerador tendríamos 0, y acá abajo 0 más 2. Bueno, 0 dividido un número es 0. Cuando calculamos el otro límite, en este caso nos va a dar exactamente lo mismo. Vamos a hacerlo tal vez un momento más. Límite, en este caso, cuando x tiende a 0, pero primero evaluamos cuando y tiende a 0. Si y tiende a 0, esto es 0. Me queda 5x acá arriba. Si esta y es 0, me queda x cuadrado más 2. Y ahora sí evalúo este otro límite. Bueno, 5 por 0, 0. 0 más 2, 2. Fíjense que los límites laterales nos dan lo mismo. ¿Qué diríamos acá si esto hubiera resultado una indeterminación? Si el límite existe, debería valer 0. ¿Sí? Recuerden que el límite es único. ¿Qué hubiera pasado si los límites sucesivos nos dan números distintos? Diríamos, el límite no existe. ¿Sí? Ya con encontrar algún límite que nos da diferente, decimos, chau, se terminó, el límite no existe. Ahora, si analizamos la continuidad, decimos, la función está definida en el punto. La función tiene límite en ese punto que consideramos y coinciden, bueno, decimos que z es continua. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? De continuidad, las tres condiciones. La existencia de imagen, la existencia de límite y la coincidencia entre las dos cosas. Bueno, no dicen nada. Díganme algo. Tomates no tiene porque estropean sus computadoras, pero... No me acuerdo, Laura. Bueno. ¿Sí? Bien. Por lo menos me contesta Javier, ¿vieron? Y alguien más, y Juan. Bueno, el último. Puedo los dos lados, como alumno y como profe. Sí, sí, viste. Ya que como medium soy un desastre porque no logro hacer hablar a nadie. Z. Raíz de X más Y. Esta función les puse. No me acordaba. Bueno, ¿y qué les pedí de esta función? No sé dónde dejé los ejercicios. Dice hallar la derivada parcial respecto de x respecto de y. Ahí está. En el... y si el punto 1,01 perteneciera a la superficie, determina la ecuación del plano tangente. Bueno,
Vamos con la derivada parcial respecto de x. Una pavada esta. Me pasé de la raya de fácil. ¿Cómo derivamos una raíz? 1 sobre 2 por la raíz, que la copiamos tal cual, por la derivada de la función, del argumento, ¿sí? Del radicando, para ponerle un nombre más correcto. Y acá tenemos que derivar respecto de x. Bueno, miren qué pavada. La derivada respecto de x es 1. Así que nos queda 1 sobre 2 raíz de x más y. Cuando hacemos la derivada parcial respecto de y, lo mismo, la derivada de la raíz nos queda exactamente igual. Cuando multiplicamos por la derivada de el radicando, también la derivada de y nos va a dar 1. Así que nos queda de esta manera. Cuando nos quedan iguales decimos que las derivadas son simétricas, ¿sí? Creo que no lo habíamos dicho, pero bueno. No es lo mismo que hablar de que las derivadas segundas mixtas son iguales. Eso es otra cosa, ¿sí? Bien, estas eran las dos derivadas. Pavada. ¿Cómo sabemos si el punto 1, 0, 1 pertenece a la superficie? Escucho. Reemplazamos en la función. Reemplazamos en la función. ¿Y qué debería pasar? Hasta ahí llegué. No sé. Tiene que dar 0. ¿Qué me dicen los demás? Tiene que ser todo igual. Se supone que debería, si yo reemplazo la X, la Y y la Z, deberían coincidir los valores. Claro, que tiene que ser todo igual. Bueno, ¿y pertenece o no pertenece? ¿Qué me dicen? Sí, pertenece. Bueno, a ver, Javi, ¿te puedo pedir, no, ni le había avisado, pobre, tu GeoGebra? Sí. ¿Sí? A ver A si ver. lo ven. Mientras vos lo preparás, yo te voy pasando el poder. Participantes. Bueno, acuérdense que ustedes van a tener la posibilidad también de usar el graficador y se supone que, como les venimos diciendo hace rato, debería ser una ayuda para ustedes. ¿Está bien? Está bien. Bueno, ahí está la función. Y bueno, querías reemplazar el punto, ¿no? Eso. El punto 101. Bien. Entonces vamos a probar. La función se llama, bueno, en este caso, A. Entonces voy a poner A. Y le voy a poner 1, 0. Como es una función que depende de x y de y, bueno, los parámetros que le voy a pasar van a ser las variables x e y. Entonces 1, 0. Y me da que la imagen sería 1. Y a ver si lo vemos al punto donde cae. Bueno, 1, x1, así que estaría por acá. Y claro, pasa que no puse el punto. Ahí estaría el punto. Bueno, ¿se está viendo? Bien, perfecto. Esto mismo que les puede generar dudas, porque a lo mejor podría llegar a ser un punto que no es precisamente de la curva, entonces no podríamos encontrar un plano tangente en un punto que no es de esa curva, ¿sí?
Bueno, y Sí, no, pensaba por ahí acá lo mejor era poner punto en objeto y bueno, y ahí, no sé, ir arrastrando. Seguramente si yo lo acerco por acá, tiene que llegar a dar claro, 1,0,1. tal cual. Ahí Sí, estaría ahí. ahí estamos, sí, sí. Bueno, Sí, es imposible. O tenés que hacer un zoom enorme para que los centésimos, los milésimos se achiquen, pero ahí siguen apareciendo igual milésimos y es sí, muy sí. difícil hacerlo coincidir. Pero fíjense, ahí está casi perfecto. Bien. Bueno, entonces, esta es una de las maneras de corroborar, ¿no? Reemplazando la X y la Y y viendo que nos dé el valor de Z. Entonces, ¿qué hacemos después si necesitamos encontrar la ecuación del plano tangente? Dejo de compartir, Laura. Como quieras, ¿querés mostrar alguna otra cosa? Me di vuelta yo, dejé de mirar el pizarrón y me quedé mirando, Ah, digo, ay, capaz que estaba haciendo algo más. ¿Querés, o sea, si no, le calculo el plano El plano tangente? tangente, a ver si lo pueden ver y igual lo calculamos. Después, total, es una pavada lo que nos falta. Ok. Bueno, voy a cargar el punto 1,0,1. Vamos a 1,0,1. Y vamos a poner las coordenadas. Bueno, x0. Esto lo había explicado en el anterior video, digamos, en la clase pasada. Así que ahora lo voy a hacer un poquito más rápido. En i0 voy a guardar la coordenada en i del punto A. Z0 voy a guardar coordenada Z del punto A. Y ahora voy a voy a calcular las derivadas parciales de la función. Entonces puedo poner A apóstrofe X o A prima X, como para indicar, bueno, que el nombre de la función va a ser A prima X. Pongo igual y escribo derivada, función variable, y la función va a ser A y la variable va a ser X. Fíjense Ahora que escribo A. nos quedó lo mismo que nos había quedado cuando hicimos acá en el pizarrón las parciales, lo único que quedó un medio en el numerador, pero si resuelven Claro. eso, el 2 queda en el denominador y es exactamente igual, ¿sí? Sí, queda más lindo como lo tenés vos en el pizarrón. Obvio. Bueno, Son A equivalentes. prima I igual derivada, y pongo bueno, de vuelta función variable. Función va a ser A y variable va a ser I. Y ahora escribo la ecuación del plano tangente a una superficie en un punto, que era z menos z0 igual a f' de x, evaluada en x0 y 0, por x menos x0 más f' de y, evaluada en x0 y 0, por y menos y0. Comando desconocido. Ah, qué tonto, porque claro, ¿Qué no le la llamé A. gustó? No la llamé F. Ah, a la función, sí, Ahí. ahí está. Bueno, ahí tienen Bueno, la ecuación del plano, fíjense. ahí estaría. Y no sé si pide otra cosa más. Ah, ya era el diferencial total. Sí, Bueno, el diferencial total era, creo, la derivada parcial respecto de x más la derivada parcial respecto de y, exacto. sumadas. Sí, sí. Acá serían estas Eh, dos sumadas. es solamente la suma multiplicada por dx y por dy respectivamente y bueno, como en realidad solamente las pedía así, sería eso. Falta el diferencial en cada caso Claro. y, y listo. Yo acá eso no. Ahí se ve el plano tangente. Lo están pudiendo ver, la verdad ¿Cómo es que tiene una lo del mirada. diferencial?
Ahora se los escribo en el pizarrón, cualquier cosa. Lo del diferencial, ¿sí? Para que ustedes lo tengan. En la hojita de fórmulas igual ahí está puesta hay Sí, 5 sí, fórmulas, creo que. sí. Sí, la verdad que en este práctico son poquitas las fórmulas, pero Sería la fórmula a ver, 4. la 4 la parte de arriba, porque la otra es para 3 variables. ¿Sí? ¿No sería la parte de abajo porque estamos en R3 por X y Z? Estamos en R3, nosotros tenemos una función z que depende de dos variables de x y, que son las que representamos en el plano x y. ¿Viste cuando graficamos el dominio? ¿Sí? Ah, sí, sí. Si bien Sí. estamos en R3, estamos haciendo que la función dependa de dos variables, por eso es que nos aparece diferencial x, diferencial y. Cuando estamos en el plano, en mate 2, por ejemplo, ¿sí? Nosotros decimos y igual a f de x. Si bien tenemos dos variables, cuando lo mencionamos decimos f de x, depende de una variable, que sería la x. La otra es la variable dependiente. Acá z es la variable dependiente de x e y, que serían independientes. ¿Sí? ¿Se ve eso como diferencia? Sí, 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 entendí. Perfecto. Bueno, te pido el poder, Javi, un cachitín para Dale. redondearles en el pizarrón. Es un poquito lo que hizo Javi como cálculo en el GeoGebra, pero para que lo vean hecho a mano, como quien dice. Fíjense, nosotros calculamos las derivadas parciales para después poder hallar la ecuación del plano tangente. Necesitamos la derivada parcial en el punto, en este caso 1, 0. Fíjense que esa z es el resultado de la función, ¿no? Está escrito como un punto en R3. Yo acá el z, es decir, la derivada parcial, la considero respecto de las variables x e y. Por eso estoy usando las coordenadas de x y de y. Entonces, cuando reemplazamos en ese punto del dominio, la x por 1, la y por 0, nos queda raíz de 1, 1, 1 sobre 2 por 1, 1 medio. Cuando reemplazamos acá, la cuenta es exactamente la misma porque la fórmula es la misma. Entonces la derivada parcial de y en ese punto nos da también 1 medio. Si nos vamos a la fórmula de la ecuación del plano, vamos a escribirlo más abajo, z menos z0 igual a la derivada parcial, bueno, no sé por qué puse y, podría haber puesto la misma notación que puse acá para z de x en el punto 0 por x menos x0 más la derivada parcial respecto de y en el punto 0 por y menos y0. Bueno, z menos, el z0 habíamos visto que valía 1, ¿sí? La derivada parcial es la que calculamos recién, 1 medio, por x menos x0 es 1, más la derivada parcial otra vez es 1 medio, por y menos el y0 que es 0. Así que acá directamente nos quedaría más 1 medio y. ¿Sí? Si quieren la escriben, el 1 medio y si no, bueno, queda, perdón, sin la distributiva, ¿no? Lo que digo, mejor dicho, haciendo la distributiva y sin considerar ese 0. Un pasito más, pero bueno, no hace falta. Esto es la ecuación del plano tangente. Lo último que nos pedía era el diferencial total, que es el que les mostraba cómo calcularlo Javier con la fórmula. El diferencial de z es la derivada parcial de z respecto de x diferencial x más la derivada parcial de z respecto de y por diferencial y. ¿Qué nos queda? La derivada parcial respecto de
perdón, de z respecto de x es la que buscamos antes acá. 1 sobre 2 raíz de x más y por diferencial x, más la derivada parcial respecto de y, que, o casualidad, resulta ser la misma. No siempre les va a quedar la misma, pero bueno, en este caso quedó la misma. Así que ahí tenemos el diferencial, la diferencial total, ¿sí? Según la bibliografía se le dice de una manera o se le dice de la otra. En la guía lo tienen escrito como la diferencial total, así que vamos a seguir con esa nomenclatura. Bueno, y ahí terminaría lo que nos está pidiendo. ¿Está bien? ¿Vieron que había uno que decía para pensar? ¿Alguno lo pensó? ¿El del rombo? Cri, cri. Bueno, ¿lo dejamos para seguir pensando? Nadie dice nada. ¿Lo dejamos o no lo dejamos? Así no se lo spoileo. No queda nada más. No. Bien, dejémoslo. Maravilloso. Así lo pueden pensar y tienen la chance de desarrollar la imaginación. ¿A qué hora es? Bueno, me corro un cachito. La verdad que quisiera que todos puedan estar tranquilos y yo sé que algunos cortan el trabajo ahí muy sobre la hora, así que seguramente lo vamos a arrancar a las 7, ¿sí? Para que los que trabajan y no les dan el día puedan llegar bien. ¿Qué les iba a decir? Con respecto a los que trabajan, si ustedes se quieren pedir el día por examen, sepan bueno, que es un derecho y que la universidad les va a extender el certificado. Seguramente nos consultarán a los profes si tomamos el examen y si ustedes estuvieron presentes y bueno, después se los extienden. Así que cuenten con que eso lo pueden hacer. ¿Sí? Sí, por favor. Pasen los DNI porque no se los pedí antes, me olvidé. Así queda grabado. Bueno, qué poquitos. Ay, ahí preguntaban algo. ¿Cuánto tiempo tienen para resolver? Bueno, miren, la verdad es que esta actividad de hoy, entre otras cosas, más allá de que vino bien como repasito, como una mirada así por todo lo que estuvimos trabajando, también tenía que ver con un poco con cómo iban con los ejercicios. Lo cierto es que para hoy ustedes no habían estudiado porque yo no les dije que hoy íbamos a hacer esta actividad, pero para la semana que viene sí. Así que todo va a depender de cuántos ejercicios de desarrollo o no les agregue y cuántos de tipo de multiple choice que no requieran un gran desarrollo. Pero quédense tranquilos que voy a probar cuánto tiempo lleva, ¿sí? Pero bueno, calculen que tal vez, no sé, si tienen varios para desarrollar, hora y media, si no, 1 hora. Bueno, vamos viendo. No les puedo asegurar porque por ahí les digo ahora una cosa y después al probar de resolver sobre el tiempo y... si tienen alguno para desarrollar, lo van a tener que enviar les voy a poner la posibilidad de cargarlo como ensayo, ya sea como fotografía, como imagen de distintos tipos, así que no debería haber problema para que lo carguen. Y bueno, si no pongo ninguno de desarrollo, ya saben que es tipo cuestionario por el campus. Igual de todas maneras va a ir por el campus. Así que... Y otra cosa,
sí, ya quedamos que es a las 7, pero más o menos 7 menos 5, por ahí yo voy a entrar a Zoom, cuestión de ver que se les active la tarea bien, que nadie tenga problemas, y es decir, que cada uno cuando accede la tenga, que no pase que ustedes acceden y, bueno, la tarea no está y a quién lo reclaman, si yo no estoy. Sí, así que bueno, por eso es que voy a estar en el Zoom de siempre. Así se quedan tranquilos. Cualquier cosa que esté pasando en el campus, tratamos de resolverla. ¿Está bien? Igual les voy a poner el cartelito en el aula también. Vamos. ¿Alguna pregunta? Un ¿Comentario? chico pregunta sobre, bueno, sobre los finales. Dice si matemática 2 va a estar para rendir. Por- o sea, ¿Dónde leyeron? ¿Se publicó algo de eso? cada vez como que extraoficialmente está circulando que se va a tomar finales y hay como, tiene que haber una reunión del consejo ahora en los próximos días y es muy probable que se apruebe, sí, Claro, la posibilidad de que haya exámenes finales en los que viene, pero no en todas tal las cual. materias. Claro, la cuestión es esa, que se está definiendo y por ahí no depende tanto de nosotros, de los profes, sino eh, de qué resolución tomen del formato, porque imagínense materias, bueno, mate 2. Para el final, yo no la estuve dando en el primer cuatrimestre, no sé cuántos chicos cursaron y han aprobado como para estar en condiciones, pero venían ya unos cuantos de antes con el final pendiente, así que los que tenían el final pendiente más los que aprobaron la cursada en el primer cuatrimestre ya son un montón. Y bueno, seguramente la dificultad pasa por ese lado, el decir, bueno, ¿cómo hacemos para tomarle a tantos? Es una instancia de final, no es un parcial más, ¿sí? Entonces, bueno, seguramente va a haber diferencias entre las materias donde hay pocos inscriptos normalmente y entre las que sí hay montones de inscriptos. Pero de todas formas, en cuanto sepamos algo, eh, se los compartiremos como información. Pero todavía no sé, claro. Sí, seguramente lo suben a la página. Bueno, vieron que ahora hay más canales, hay muchos más canales de comunicación. Así que bueno, les vamos comentando. Bueno, chicos, les pido que estudien. Javier estuvo los sábados, a ustedes no se los vio pasear por el Zoom de Mate 3 el sábado, así que es la última oportunidad previa al parcial, ¿sí? Aprovechen, no se dejen estar, estaría bueno que aprueben de primera instancia, digamos. Obvio que es recuperatorio, pero bueno, siempre es preferible que les vaya bien porque estudiaron. Bueno, nada más, basta de lata, cuídense un poquito más y nos estamos viendo la semana que viene a las 9 para el parcial. A las 9 no, a las 7 para el parcial. Dale. Bueno, nos vemos. Chao, Chao, chao. Lar. Chao, chicos. Adiós.